de YouTube. Bueno, lo habíamos anticipado al comienzo de esta mañana. Hoy vamos a hablar con el doctor Nahuel Padilla, a quien vamos a agradecer infinitamente la deferencia de haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar con él sobre algo que preocupa en la sociedad de Santiago del Estero, que tiene que ver con la alta tasa de siniestralidad, de accidentes de tránsito que tenemos en la provincia de Santiago del Estero, en el vasto territorio provincial. Y es por eso que hemos invitado al doctor Padilla, quien, bueno, vamos a agradecer, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Nancy. Muy buenos días, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Agradecido y contento por estar aquí con ustedes. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Doc, preguntarle, ¿qué opinión le merece el ver y prácticamente despertarnos todos los días con noticias de accidentes de tránsito, de accidentes, siniestros viales? Sí, Víctor, la verdad que la siniestralidad en Santiago es una problemática bastante crítica en ese sentido. Podemos decir de que Santiago del Estero a nivel nacional tiene una de las tasas por mortalidad más altas en toda la Argentina y de acuerdo, por ejemplo, tirando algunos datos, la Dirección Nacional de Estadística Vial establece que inclusive cada 100.000 habitantes hay 16 a 30 personas que lamentablemente pierden la vida como consecuencia de un siniestro vial. En ese sentido, entiendo muy prudente concentrar el análisis en base a cuál sería la causa aquí, por ejemplo, en particular en nuestro territorio, y las posibles soluciones a esta problemática que todos queremos que se resuelva. En ese sentido, entiendo que, por ejemplo, los peritos en los tramos de juicios hablan de un triángulo accidentológico cuando se ponen a analizar las causas de los accidentes. Hablan de un factor humano, un factor ambiental y un factor vehículo. En ese sentido, el factor humano, yo entiendo que aquí en Santiago del Estero, imprudencia y negligencia son los factores fundamentales al momento de analizar qué es lo que ha provocado un accidente. Muchas veces, Víctor y Nancy, nosotros vemos en las calles motos sin el casco debidamente colocado, cruzando en rojo, a excesiva velocidad, en transgresión de múltiples normativas de tránsito, y en consecuencia es algo que debemos aceptar como causa y buscar posibles soluciones. Por ejemplo, Víctor, Nancy, en Latinoamérica, Chile tiene la tasa de mortalidad más baja por siniestralidad vial, 6 de cada 100.000 habitantes. Ellos adoptan, por ejemplo, un sistema de visión cero que implica un sistema automatizado de multas por las famosas fotomultas. Apenas uno transgrede una normativa y ya se le llega automáticamente la multa, o bien excediendo la velocidad. Y España, por ejemplo, que es el referente a nivel global, tiene un sistema de permisos por puntos, en donde ellos se basan sobre todo en la sanción. Es decir, uno transgrede una normativa de tránsito o bien conduce en estado de alcoholemia, lo cual está prohibido y es gravísimo, se le quita automáticamente la licencia e inclusive si reincide tiene la posibilidad de ir en prisión. Fíjate que, claro, en nuestro país también se había implementado, ¿te acordás? El sistema de scoring. Scoring. Así es, así es. Yo creo eso, chicos, que hay que trasladar el análisis ya no desde la concientización, porque vemos muchas veces que se fortalecen las campañas de concientización, de enseñanza, pero ya no nos alcanza aquí en Santiago del Estero. Yo creo que es trasladar el análisis a la sanción, porque la conducta humana cambia en el tránsito cuando las personas saben que existen altas probabilidades de controles y de sanciones severas. Sí, totalmente. Cuando al ser humano se le toca el bolsillo. Totalmente. Bueno, la semana pasada dábamos con Nancy, por ejemplo, las nuevas... hay un listado, ya lo voy a buscar mientras charlamos con el doctor Nahuel. Las normativas. Con las normativas y las nuevas, la escala de cuánto tiene que pagar uno de acuerdo a cada una de las infracciones de tránsito. Exactamente. Bueno, pero también tengamos en cuenta, en Santiago te vas a dar cuenta, cuando ya no hay operativos de tránsito, vas a encontrar gente que usa el casco de vincha, vas a encontrar gente que directamente no usa casco, vas a encontrar personas, conductores de vehículos que van con una mano manejando y con la otra el celular. Vas a encontrar muchísimas anomalías que obviamente tienen repercusión, pero cuando empiezan los controles,
ya todos tranquilitos, hecho unos niños con el casco, con todo lo demás, ¿no? Exactamente, Nancy. Inclusive nosotros tenemos estadísticas que todos los fines de semana, sobre todo, existen accidentes viales. Claro. Es por eso de que los controles, yo entiendo que además de ser los fines de semana, deberíamos hacerlo todas las semanas, las 24 horas inclusive, para evitar estas cuestiones, porque ya es una cuestión cultural y no pasa ya, como les decía anteriormente, desde la concientización, sino ya sobre la sanción de esas conductas. Exactamente. Nancy hablaba sobre el tema del uso del casco, que muchas veces tenemos motocicletas sin casco, motocicletas con más de 2 ocupantes, el conductor también de los vehículos mayores. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad también del peatón? Que también tiene una responsabilidad muy grande, importante, más allá de que tiene prioridades, claro, pero también tiene una responsabilidad dentro de la jungla de cemento. Hace poco tiempo, cuando estábamos haciendo Santiagueños por el Mundo, que es otro de los bloques que tenemos en el programa, Ariel Repique Jiménez, ¿te acordás? Estando en España, dice, bueno, no hay semáforos, nosotros observábamos que nos mostraba con la cámara en vivo, y dice, no hay semáforo, ¿qué pasa con los semáforos? Y nos decía que el peatón, cuando va a cruzar por la senda peatonal, vale la aclaración, por la senda peatonal, baja al pie y vuelve a subir a la vereda. Y el conductor sabe inmediatamente, frena, para que el peatón pueda cruzar la calle. Es que, Nancy, es lo que debería ocurrir. Claro. La Ley Nacional del Tránsito inclusive nos dice que la prioridad de paso absoluta en todos los casos la tiene el peatón, en estos supuestos que ustedes traen a colación, y siempre y cuando obviamente cruce por una esquina o por una senda peatonal. Claro. Por ejemplo, países cercanos como Brasil, yo veía en su oportunidad cuando tuve la posibilidad de ir, ellos automáticamente frenan, por más de que no existe un semáforo y por más de que no esté en una esquina, ellos frenan en la senda peatonal cuando ven que un peatón está a punto de cruzar. En ese sentido, ellos tienen la prioridad. Ahora bien, si cruzan por medio de una calle donde no hay senda o bien en semáforo que está en verde en una avenida, lamentablemente ya esa prioridad se pierde. Claro. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo primero que un conductor, ya que estamos hablando de estos accidentes de tránsito que tanto nos están preocupando, porque hay varios casos que han tomado mucha visibilidad por la repercusión que han tenido y que en realidad todos los casos de accidentes deberían ser así, que sirvan de alguna manera para que la gente tome verdaderamente conciencia del daño que se provoca cuando hay una pérdida, cuando hay una vida de por medio. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo primero que un conductor debe hacer legalmente en los primeros minutos posteriores, ¿sí? a estos siniestros viales? Sí, Nancy. Bueno, de acuerdo a la ley de tránsito hay obligaciones ante todo siniestro vial. Primero, lo que debe hacer es detenerse inmediatamente. En ese sentido, tratar de fugarse o escaparse del lugar de hechos, si hay inclusive personas heridas o inconscientes, constituye hasta un delito, el de abandono de personas. Y es lo primero que hay que hacer, detenerse en el lugar, ya sea el vehículo automotor, ya sea la moto, tiene que detenerse de manera inmediata, es lo primero. En segundo lugar, vamos con el intercambio de documentación. A saber, le debemos pedir al otro protagonista del accidente todo lo que vendría a ser licencia de conducir, los datos, nombre, apellido, DNI, domicilio, fundamental. También le debemos pedir lo que vendría a ser la constancia del seguro vigente y el número de póliza. Y por supuesto la cédula de identificación del vehículo, la famosa cédula verde o azul que circula. Con esos, documentación es base e indispensable. Después, si tenemos daños materiales, sacar fotografías, a cómo ha quedado la posición de los vehículos, los daños visibles en ese sentido y demás. Y por supuesto también llamar a las autoridades, ¿sí? Llamar a la policía o llamar a la ambulancia en caso de que tengamos heridos en el lugar. Claro. Bien. Son las conductas fundamentales. Sí. Bien. ¿Y cuáles son los papeles o documentación que todo conductor debe tener consigo? Por un control policial para... Sí, ¿Cuáles son? Por supuesto, bueno, primero que nada, como le decía anteriormente, la licencia sí o sí de manera indispensable que acredite la idoneidad de la persona al momento de conducir, obviamente licencia vigente. Claro. Porque les explico por qué, porque eso después inclusive puede ser causal de un rechazo de la cobertura de un seguro. Es
el tema de no tener una licencia de conducir vigente. También, por supuesto, llevar su DNI a mano para la identificación. En caso de que quedemos inconscientes, la policía inmediatamente va y nos saca la billetera y va y verifica la identidad de la persona. La constancia de seguro siempre es clave. Muchas veces las compañías hoy en día nos tienen digital la constancia de seguro, lo cual no hace falta llevar en papel, pero de todas formas, para mayor resguardo por las dudas, si nos quedamos sin batería, tenemos ahí la constancia en papel. Qué importante detalle, doctor, porque a mí me pasó. Me quedé sin batería y no podía mostrar mi póliza de seguro. Bueno, es fundamental. Y la cédula, obviamente, cuando estamos circulando, al menos aquí en Santiago, nos piden esos requisitos, tanto la policía como tránsito. ¿Sí? Bien. Un dato importante hablando de cédula. La cédula verde es la del propietario del vehículo. Así es. Bien. ¿Qué pasa? Esto es una pregunta generalizada porque hay mucha gente que quizás no lo sabe. ¿Vos, Víctor, me prestas la moto a mí? Yo le presto la moto a Nancy. Bien. Pero ojo, hay dos colores diferentes, tanto para motovehículo como para rodado mayor. A ver. Si yo le presto mi moto a Nancy, ¿ella qué documentación tiene que llevar? Bueno, ella tiene que llevar todo lo que vendría a ser, obviamente, todo lo que le he mencionado anteriormente. ¿Sí? Y en ese sentido es muy importante, Víctor, que al prestar vos tu motovehículo, en ese sentido, sepas que tienes una responsabilidad objetiva de por medio. Claro. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1757, establece claramente que toda persona dueña o titular guardián de una cosa que por su sola naturaleza, por ejemplo la moto por su cuestión de velocidad, por ejemplo no tanto de peso, pueda causar un daño a terceros, va a ser responsable. Y eso, Víctor, lo debes tener en cuenta al momento de prestar un motovehículo o tu auto o lo que fuese, porque de acuerdo a la ley, por más de que vos no hayas participado, por más de que no hayas tenido la intención, la sola cosa genera un riesgo en la sociedad, inserta un riesgo, y si participa en un siniestro vial, puedes llegar a responder inclusive. ¿Y qué documentación tiene que tener Nancy que la habilite a ella en un control policial de que la moto es mía, pero está autorizada a circular en la moto? Puedes realizar un permiso especial, ¿sí? En donde vos firmes, obviamente, y prestes el consentimiento. Además, obviamente, de tener las células de identificación, la azul, que identifique al motovehículo en particular, y la cédula verde, que identifique al dueño y que vos... En tu nota de consentimiento, avales que Nancy está con tu motovehículo. En caso de que seamos familiares, sería la cédula rosa también. Claro, en caso de que seamos familiares. En este caso nosotros no somos familiares. Y me estás habilitando con un permiso para manejar tu vehículo. Y por ejemplo, yo puedo autorizar a Nancy Urquiza a utilizar mi moto a través de un escribano público, por ejemplo, También se lo puede hacer, por supuesto. Esto es toda información que por ahí la gente... Por supuesto, lo puede hacer porque los escribanos públicos dan fe pública de lo que atesten en ese sentido y lo pueden hacer, sí, por supuesto. Mira, yo fui en la moto en mi moto, no, la de Víctor no la vamos a involucrar, es la mía, por ejemplo. Tuve un accidente, daños materiales solamente, ¿sí? Intercambiamos los datos de los seguros con el otro vehículo. Pero digo, ¿qué voy a hacer? Denuncia, ya está, me arreglo sola. Pero después me doy cuenta que económicamente no puedo arreglar mi vehículo, no llego. Entonces digo, ¿para qué tengo un seguro? ¿Cuánto tiempo tengo desde el siniestro para denunciar en el seguro? Bien, el plazo establecido, Nancy, en la ley de seguros es de 3 días corridos, 72 horas. Bien. Tener en consideración que cuenta a partir del momento del accidente, a partir del momento de que se tiene conocimiento del siniestro. Bien. En ese sentido es muy importante realizar la denuncia del siniestro porque en caso de que no se la realice, la compañía aseguradora puede rechazar la cobertura y declinarla en ese sentido por incumplimiento de una de las cargas previstas justamente en la ley de seguros. ¿Cuándo podemos eximirnos? Bueno, cuando existe un caso fortuito, una fuerza mayor, o has quedado, por ejemplo, inconsciente, Nancy, en virtud de un accidente, puede eximirte de esa obligación legal, pero siempre hagamos la denuncia de siniestro dentro de los 3 días del momento del hecho. Bien. Yo estaba hablando en el caso de que los dos vehículos tengan seguro. ¿Qué pasa si uno no tiene seguro? ¿Se puede reclamar igual? Claro, por supuesto, se puede reclamar igual, pero ahí ya no vamos a tener una compañía por detrás solvente que pueda garantizar, sino vamos directamente contra el patrimonio del conductor y del dueño del otro vehículo. ¿Sí? La ley nos habilita en ese sentido.
Es más difícil, pero no es imposible, se puede hacer de todas formas. Generalmente cuando se tiene un accidente de tránsito, un vehículo, un motovehículo, generalmente es el motovehículo el que empieza a pulular porque no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer realmente cuando tienen un accidente donde, reitero, yo siempre voy hacia los daños materiales. ¿No? Porque, bueno, no me quiero imaginar cuando pasan siniestros fatales, ¿no? En este caso. Pero, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Reiteramos entonces, dijimos, tiene el accidente, se llama a las autoridades policiales, se realiza la denuncia del siniestro. Así es, sí, se realiza la denuncia de siniestro y obviamente intercambiar la documentación con el otro vehículo. Pedirle lo que sería la cédula de identificación de su vehículo, la constancia de seguro para realizar el reclamo administrativo y por supuesto también su licencia. Perfecto. Generalmente cuando uno ve los accidentes en la calle están los dos conductores anotando y todo lo demás. Exactamente, sí. Es fundamental. Es fundamental. Bueno, ¿qué es más recomendable? Digo, por cuestión de tiempo, por eso me refiero al tiempo. ¿Qué tiempo tengo para denunciar el siniestro? ¿Qué es más recomendable? Más corto para no perder tiempo, gente que trabaja. ¿Arreglamos aquí con el otro conductor? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿O directamente lo hacemos por intermedio del seguro? Bien, lo más importante tener en consideración, Nancy, que como está por ahí la situación, las compañías son las que se hacen cargo de estos siniestros porque las personas dicen, para eso contrata un seguro. Claro. Y en ese sentido son las compañías aseguradoras las que van a responder en caso de que esté todo en condiciones. Por ejemplo, si no está paga la póliza, la compañía no va a responder, obviamente. Pero en el caso que esté todo en condiciones, la compañía va a responder y bueno, hay que hacer el reclamo administrativo y tratar. Si son daños materiales, Nancy, como vos me especificas, se puede ir a una mediación tranquilamente y arreglar sin necesidad de ir a un proceso judicial. Claro. Sí, yo lo primero que haría, afortunadamente y gracias a Dios nunca tuve un accidente, es llamar a mi abogado. Por supuesto, también. Ahí, lo primero, al toque. Bueno, si tienes abogado, Jorgito, no tiene abogado. Pero uno siempre tiene un amigo abogado. Yo lo voy a llamar a Nahuel, me parece. Siempre. Y eso, a mí siempre me recomendaron, eso de arreglar ahí nomás. Yo conozco muchos casos que terminaron perdiendo. El que se llevó la peor parte terminó perdiendo porque no se lo encontró nunca más. Y no andá a reclamarle a Magoya. Claro. Y dejaste pasar el tiempo de denunciar en el seguro. Claro, exactamente. Además, Nancy, ha pasado clientes que han venido que dicen que ellos tienen un acuerdo verbal, de palabra con el otro conductor, que se iba a hacer cargo y demás. Y digo, no, aquí todo por escrito, acuerdos formales y... No todos somos buenos y confiados. Nadie es buenito. Bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad objetiva? Bien, la responsabilidad objetiva, y un poco le mencionaba ya a Víctor, implica, Nancy, necesariamente que la persona, por el solo hecho de ser dueño de una cosa que pueda llegar a ser peligrosa para la sociedad, va a responder. La ley, por ejemplo, en Argentina establece que tanto un auto, una moto, un camión de 30 toneladas, por su peso, por su tamaño y por su velocidad, son y pueden llegar a ser letales, pueden llegar a traer consecuencias gravísimas en un siniestro vial. Y esto se traduce en qué, Nancy? Se traduce justamente en una mayor cuidado de prevención, andar más prevenido, conducir justamente con todos los recaudos y también se traduce en que ante un caso de duda de un siniestro vial, bueno, se pueda llegar a considerar de que el vehículo por ahí como presunción, no necesariamente siempre es así, pero como presunción puedes tener también ciertas responsabilidades comprometidas en el accidente. Sí, perdón, aquí me están haciendo una consulta. A ver, ¿qué dicen? Un amigo me dice, compré una moto, ¿sí? Me dice, compré una moto, pero yo compré una moto recientemente, pero él tiene su carnet de conducir que lo habilita a manejar camionetas y autos. Y me pregunta, compré una moto hace algunos días atrás. ¿Qué pasa si un control policial me para y yo en mi credencial solamente figura que puedo... está todo en regla la moto, ¿sí? La patente en trámite y demás, pero en su carnet no figura que está habilitado para conducir motocicleta, pero sí autos y camionetas. Bien, yo lo que le recomendaría, primero que nada, que vaya a la dirección de tránsito para que le realicen justamente el agregado de la moto
y en principio le van a exigir todas las condiciones que hacen a que le puedan incorporar o ampliar, digamos, en sí su margen de conducción a motovehículo, porque existen diferentes tipos de carnet en ese sentido, B1, B2 y demás, y que obviamente en principio va a necesitar que conste que puede manejar también motovehículos. Sí. Bueno, estoy viendo aquí, la última parte, estoy viendo el tema de las UF, que son las unidades fijas que tienen que ver con las sanciones por infracciones de tránsito. Cada UF o cada unidad fija equivale al precio de un litro de nafta premium. ¿Sí? Bien. Bastante carito. Sí. Es exactamente informado por el Automóvil Club Argentino, el ACA. Bien. Teniendo esto en cuenta, los montos estimados son los siguientes. Esto es para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bien. No sé si después se cambiará de acuerdo a las provincias. Vamos a ver. Circular con el registro de conducir vencido entre 100 y 300 unidades fijas. O sea, estaríamos hablando de entre 221.000 y 664.000 pesos. Exceso de velocidad entre 150 y 1.000, o sea que estaríamos hablando entre 332.000 pesos y 2.215.000. Circular con más ocupantes que los permitidos o con niños sin edad suficiente en la plaza delantera, entre 150 y 500 UF. Estaríamos hablando de 332.000 pesos a 1.107.000 pesos. Y así discriminan sin casco. Sí, a ver. 332.000 a 1.107.000 pesos. Bueno, no demos muchas ideas en cuanto al monto, ¿no? Pero sí, pero hay que hacer, habría que actualizar también aquí en Santiago del Estero, ver cuáles son los montos de las multas para aquellos conductores que van sin casco o sin la documentación pertinente también, ¿no? Pero no sabés que yo, no sé si será una leyenda urbana, pero yo escuché por ahí de que en todos los operativos que se hacen de motocicletas, la persona a la que está infringiendo la norma, le secuestran la moto y en vez de ir a buscarle y pagar, va y saca otra moto, por ejemplo. Puede ser también por las múltiples multas que ha tenido. Entonces le el conviene más ir a sacar, Exactamente, sí. Hay muchas motos abandonadas. Sí, exactamente. Inclusive las estadísticas nos hablan que más del 80% en Santiago intervienen motovehículos. Es decir, algo hay que hacer en el sentido de que el franjo de edad va desde los 15 a 34 años. Por lo general son personas jóvenes las que participan en los siniestros lamentablemente viales. Qué buen dato que nos acaba de dar, un excelente dato. Y los motovehículos, la gran mayoría no tienen seguro. No tienen seguro, no tienen casco, no llevan casco de seguridad. Te pasan por la derecha. Exactamente. Encima, si vos vas manejando tu vehículo y te pasa un chico de entre 16 o 17 años que uno está acostumbrado a ver, te pasa por la derecha, vos reaccionás lógicamente y la otra persona que está infringiendo la norma se enoja. Exactamente. Y te putea. Porque es así. A mí me han dicho de todo, menos linda, te digo, en la calle. ¿No? Porque después están los odiadores de moto. Así es, Están los odiadores de moto. Y esta es una realidad, a mí no me la contaron. Están los odiadores de moto. Yo escuché gente declarar y decir abiertamente, odio las motos. Es que son un problema grave. Claro. Son un en problema la jungla de grave. cementos Seguro. estamos los que nos conducimos bien en la motocicleta y están los que no les importa nada. Por supuesto, no hay que generalizar, pero bueno, como vemos, las estadísticas nos hablan que la mayoría de las motocicletas participan en siniestros viales, pero lo importante es justamente considerar eso, ¿no? El tema de las sanciones, que es para seguridad de ellos mismos, ¿no? Claro, para seguro, llevar el casco colocado, andar en regla y demás, y evitar víctimas fatales o heridas de extrema gravedad, ¿no? Tengamos en cuenta que hay un dato importante que hemos dicho hace un rato, que generalmente cuando van infringiendo la ley, les secuestran la moto, antes que pagar el precio exorbitante de la multa, van y sacan una moto nueva. Porque estamos hablando de una situación económica, mucha gente, que se entiende, por supuesto, las situaciones. Por la situación económica del país, la gente prefiere manejarse en motovehículo, es mucho más económico. Si se rompe, los repuestos son mucho más económicos que un auto, por ejemplo, o una camioneta. Entonces, consume menos también. Consume menos, o sea, tiene muchísimas ventajas.
Pero bueno, así como asumimos las ventajas, también las responsabilidades, ¿no? De Por manejarnos supuesto. en esto y entendemos y que quede bien claro esto por, bueno, los haters, Por supuesto. que quede bien claro, esta charla no es en detrimento de los que se por manejan en supuesto. motovehículos, sino que es recordar que la responsabilidad que nos cabe cada vez que nos subimos a un motovehículo o a un auto o lo que fuere, ¿sí? La responsabilidad que significa manejar en la ciudad capital, en todo el país y en donde fuere, porque para eso estamos observando los aspectos legales con el doctor Nahuel Padilla en estos momentos. Yo simplemente quería preguntar, ¿son muchos los juicios que se hacen por accidentes de tránsito en Santiago? Son muchísimos. Imagínate, Nancy, que hoy en día tenemos por encima de 800.000 en los números de expediente. A mí en particular, ya sea actuando por la parte actora o demandada, tenemos ya inclusive, estamos en el número 805.000 Claro. de juicios, obviamente casi todos no activos, pero existe una cartera considerable que implica en los juzgados una sobrecarga impresionante y que a su vez ralentiza muchísimo la justicia. Bien. Es por eso de que es recomendable muchas veces, ante meros daños materiales, como hablábamos anteriormente, tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio, una mediación entre una compañía aseguradora o entre un mismo demandado que ofrece pagar y tiene la voluntad, y no nos pongamos caprichosos en exigir sumas que no existen, Claro. siempre y cuando sean razonables, tener bien los presupuestos y demás, y poder llegar a un acuerdo sería lo mejor para ambas partes. Perfecto. La última de mi parte. ¿Qué pasa con los servicios de aplicación? Por ejemplo, que tienen motocicletas. ¿Quién me garantiza a mí de que, por ejemplo, a ver, sí, el servicio de aplicación llega a la puerta de mi casa, veo que el conductor de la motocicleta tiene la aplicación en su celular, pero ¿quién me garantiza a mí si es la motocicleta? O sea, hay como yo lo siento como un vacío ahí. Exactamente, puede haber, muy bien planteado Víctor, una cierta escasez en cuanto a la información de los conductores, porque también muchos nos manejamos con estas aplicaciones. A mí me ha Sí, tocado sí. de que... No es la misma persona. No es la también. misma persona o Exactamente. no es el mismo vehículo. O no es el mismo vehículo. Sí. Exactamente. Hay algunos pícaros que cancelan el viaje porque dicen, no, es muy grande la persona, pero mi moto es chica. Exactamente, Hay sí, conductores que también. hacen eso también. También. Sí, hay que corroborar muy bien la información antes de subirnos, ya sea un auto o una moto de estas aplicaciones. Y en ese sentido, es muy importante, sobre todo si llegamos a tener uno de estos siniestros viales, ¿quién responde? Claro. ¿Qué pasó en Santiago? ¿Quién responde? Sí. Obviamente pasa Sí. de manera frecuente, y bueno, en todo caso siempre tenemos la constancia de que ese auto, esa moto está a nombre de alguien, Claro. está inscripta a nombre de alguien. Y yo lo que recomendaría es anotar siempre los números de dominio del vehículo al que nos subamos, y por supuesto luego ante una eventualidad sabemos que existe Claro. ese dominio y podemos buscar al dueño responsable eventualmente. Bien. Bueno, es un tema para Es un hablar, tema pero para todo hablar. un programa, ¿no? Así Pero es, la es verdad bastante que- complejo, es bastante Sí. complejo. Sí. Sí, La sí. verdad que nos ha tirado datos Mucha muy data, buenos, mucha data. mucha información muy buena. Muchísimas gracias, doctor Padilla, por estar con nosotros, la verdad. Bueno, pero me parece que en otro momento lo vamos a tener que convocar, ¿no? Bien. Para poder hablar un poco más sobre los juicios, indemnizaciones. En Santiago del Estero Es un tenemos largo tema, es un largo tema, sí. alta tasa para seguir analizando. Muchísimas Muy gracias a bien. ustedes por la invitación. Muchísimas Por gracias, favor, doctor. Muy amable. Bueno. Bueno, el doctor Tremendo. Nahuel Padilla conversando con nosotros. Bueno, la verdad, muy buena la entrevista.